Vale, vamos a sumergirnos hoy en algo que es, de verdad, fascinante. La fuente principal es una enseñanza del maestro Fran García sobre Cábala y plantea una pregunta que lo pone todo patas arriba. ¿Y si muchas de las cosas que nos duelen, esas situaciones que se repiten una y otra vez, no fueran castigos? ¿Y si fueran parte de un contrato que nuestra alma aceptó antes de venir aquí para, bueno, para poder evolucionar? Esa es la premisa central, y es, como dices, vertiginosa. Hoy vamos a explorar justo esa idea. El diseño del alma antes de nacer, hablaremos de esos contratos, de por qué se repiten ciertos patrones en la vida y de algo muy concreto, el papel que juega nuestro propio nombre en todo este mapa. Perfecto. El objetivo es desgranar esta visión para quizá entender la vida desde otra perspectiva. Así que empecemos por el principio de todo. Por el principio, el punto de partida es que el alma no nace con el cuerpo. El alma desciende. ¿Desciende? ¿De dónde? Viene de un lugar que en la Cábala se llama En Sof. Podríamos traducirlo como el infinito, la fuente divina. Y un detalle que me parece crucial es que esa alma, en su origen, no es humana como la entendemos. Exacto. No tiene género, no tiene ego, no tiene nuestras limitaciones. Es, en esencia, una porción de luz. Una luz consciente e individual. El cuerpo es el vehículo, pero el alma es mucho más. De hecho, la enseñanza dice que antes de encarnar, el alma funciona en varios niveles de conciencia. Vale, ahí quería llegar. Se habla de 3 niveles principales, ¿no? Sí, tres que coexisten en nosotros. El más básico es Nefesh. Nefes. Nefesh es el alma animal, la energía vital, el instinto de supervivencia, el hambre, el deseo, lo que nos ancla al cuerpo. Sería como la batería del coche, por así decirlo. Justo. Sin Nefesh, el cuerpo no funciona. Luego está Ruach. Ruaj. Este es el espíritu. Es la conciencia moral, la emocional. Aquí están nuestros sentimientos, nuestra personalidad, el discernir entre bien y mal, la empatía, la culpa. Todo eso es Ruach. Vale, Nefes la batería, Ruaj el conductor. Y nos queda el nivel más alto, Neshama. Neshama. Esta es la conciencia divina, la chispa de la fuente original. Es esa intuición profunda, esa voz interior que a veces nos guía y no sabemos por qué. Es la parte que anhela un propósito. Y aquí es donde la enseñanza introduce una idea que, me pareció increíble. Dice que la mayoría de las almas no descienden completas, Este punto es fundamental. que solo una pequeña fracción de toda esa luz entra en el cuerpo físico. Exacto. Y eso ofrece una explicación espiritual a una sensación que es universal. Esa de que falta algo. Totalmente. Ese anhelo, esa búsqueda de, no sé, de una media naranja o esa sensación de no encajar del todo. O sea que no es una neura nuestra, es un recuerdo. Desde esta perspectiva, sí. Es el recuerdo latente de esa parte más grande de nuestra alma que se quedó, digamos, arriba. No es que estemos rotos, es que somos más grandes de lo que creemos. Y una parte de nosotros lo sabe. Entendido. Somos una especie de expedición de nuestra propia alma aquí en la Tierra. Y claro, si es una expedición, traeremos un plan de viaje. Ahí está. Eso nos conecta con los contratos de alma. Los contratos. La premisa es esa. Antes de descender, el alma diseña y acuerda los términos de la vida que va a tener. Y lo fascinante es el nivel de detalle. No son genéricos. ¿Qué tipo de cláusulas puede tener un contrato así? Pues mira, por ejemplo, se define con qué padre se va a nacer. ¿En serio? Sí. No por casualidad, sino porque esa dinámica familiar, con sus luces y sus sombras, ofrece el entorno exacto para las lecciones que el alma viene a aprender. También se pactan las heridas emocionales centrales: abandono, rechazo, injusticia. Espera. Aquí tengo que parar un momento. Esta es la parte que cuesta digerir. Sugerir que alguien elige vivir una traición o un abandono suena muy duro. Podrían malinterpretarse, ¿no? Como si se culpara a la víctima. Es una objeción totalmente válida y es clave aclararlo. No se plantea como culpa, sino como propósito. No es un «te mereces este dolor», es más un «esta experiencia, por dura que sea, contiene la clave para que desbloquees una fortaleza que de otro modo no alcanzarías». Se eligen como herramientas, como la pesa que necesita un músculo para crecer. No se elige el sufrimiento por el sufrimiento. Vale, lo entiendo. Es un cambio de perspectiva radical. De ser víctima a ser, protagonista de un plan.
Supongo que no todos son heridas, también se eligen cosas buenas. Por supuesto. El contrato incluye los dones y talentos. La facilidad para la música, la empatía, el liderazgo. Son las herramientas para cumplir la misión. Y un matiz muy interesante. Hasta se elige el método. Unas almas eligen sanar a través del dolor, de pruebas duras. Y otras a través del conocimiento, de la terapia. Un camino menos dramático, pero igual de exigente. Ya todo este conjunto de tareas pendientes, la enseñanza lo llama tikkun. Sí, tikkun, que se traduce como rectificación o reparación. Es la misión de vida. Y claro, si conectamos esto con el día a día, los patrones que se repiten, Cobran un sentido completamente nuevo. Ya no son mala suerte. ¿te refieres a esa sensación de otra vez la misma historia? Exacto, ese patrón de atraer siempre al mismo tipo de pareja, o de encontrarse con el mismo tipo de jefe, o esos bloqueos con el dinero que no se van. Dejan de ser casualidades. Se convierten en señales de neón que apuntan directamente a tu tikkun. Son las pistas que te recuerdan a qué te comprometiste. Vale. Entonces, si tenemos este contrato, este tikkun, ¿qué pasa cuando no lo seguimos? Ahí entra el concepto de pecado, pero de una forma muy distinta a la tradicional, ¿verdad? Completamente distinta. Le da un giro de 180 grados. La palabra original en su raíz hebrea viene del mundo de la arquería. Significa literalmente no dar en el blanco. Ah, Es un concepto técnico, no moral. No es que seas una mala persona. Es que te estás desviando de tu diseño. Estás apuntando a la diana equivocada. el material da un ejemplo muy claro. Estar en un trabajo que no resuena contigo sería, desde esta visión, pecar. Aquí la enseñanza es muy severa. Copiar el modelo de vida de otro, su empresa, su familia, su camino, es peligroso. ¿Por qué? Uno podría pensar que es para inspirarse, que es algo bueno. Porque el diseño del alma es un paquete completo, con todo incluido. Al intentar imitar a alguien, no solo tomas prestado su éxito visible, inconscientemente estás asumiendo también su oscuridad, sus pruebas, su propio tikkun. Vaya, Es como esa fiebre que hubo de dejarlo todo para montar una casa rural. Suena idílico, ¿verdad? Pero si no está en tu diseño, te estás metiendo en la pesadilla de otro, con sus deudas, sus problemas y su soledad. Te pones un traje hecho a medida para otra persona y no solo no te queda bien, sino que te impide moverte. Exacto. Y esa alteración del contrato, ese vivir una vida que no es la tuya, es lo que puede manifestarse como accidentes, rupturas, bloqueos. Es el alma gritando. Por aquí no. Vuelve a tu camino. Si desviarse es tan importante, necesitamos señales claras para saber cuál es nuestro camino. Es ahí donde entra nuestro nombre. Justo ahí. El primer nombre, según esta enseñanza, no es una etiqueta casual. Es un código vibracional potentísimo. ¿Qué contiene ese código? Se dice que contiene tu identidad espiritual, tu mérito de otras vidas, una capa de protección, tu potencial de abundancia y una conexión directa con una céfira del árbol de la vida. El nombre es la frecuencia en la que vibra tu contrato. Y aquí la enseñanza es muy contundente con algo que hacemos todos los días. Usar diminutivos y apodos. Sí, los considera un bloqueo, casi una maldición autoimpuesta. Maldición es una palabra fuerte. Suena fuerte, sí, pero se usa en un sentido técnico. Significa algo que corta el flujo de energía. Un apodo acorta la manifestación completa de la bendición que contiene el nombre. Sobre todo en Malhut, que es la esfera de lo físico, de lo material. En la fuente se usa una analogía que me pareció muy gráfica. Es como si el nombre completo fuera una manguera abierta y el diminutivo fuera como doblar esa manguera. Exacto. La energía sigue ahí, pero no llega al final. Se queda en un bucle cerrado. O sea que intenta manifestarse, pero el código acortado la hace volver sobre sí misma. Imagina una persona que se llama Guillermo, que puede tener una vibración de constructor, de estructura, pero toda su vida le han llamado Guille, y él se presenta y firma como Guille. ¿Vale? ¿Qué le pasaría a Guille según esta visión? Pues que Guille se esfuerza, trabaja muchísimo, tiene ideas geniales, pero la recompensa final, la materialización, siempre se le escapa. El ascenso se lo dan a otro, el reconocimiento se lo lleva a su jefe. ¿Por qué? Porque el código vibracional que está usando no es el de su contrato. El universo busca a Guillermo, pero solo encuentra el circuito cerrado de Guille. Es increíble. Ahora mismo estoy pensando en la cantidad de gente a la que llamo por su diminutivo.
No se trata de culpar, sino de tomar conciencia del poder de las palabras, empezando por nuestro nombre. Y a esto se le suma otro concepto que va de la mano, el pan de la vergüenza. Uf, suena potente. ¿Qué es exactamente? Es un concepto cabalístico clave. Se refiere a recibir luz, que puede ser ayuda, dinero, una oportunidad, sin haber hecho el mérito necesario para ello. O, muy importante, sin haber compartido esa bendición con otros. Recibir sin dar a cambio. Exacto. Ser un punto final en lugar de un canal. ¿Y qué consecuencias tiene eso? Genera una culpa inconsciente muy profunda. Es la raíz del autosabotaje y de esa sensación de no me lo merezco. Ya. La persona recibe algo bueno, de palabra dice gracias, pero por dentro se siente como un fraude. No transforma esa bendición en servicio a otros. Entonces el alma siente una especie de vergüenza espiritual y se cierra a recibir más, para no volver a sentir esa incomodidad. Se convierte en un recipiente que se niega a ser llenado y luego se pregunta por qué ya no le llegan cosas buenas. Justo. El caso de un artista muy talentoso que cada vez que recibía un gran encargo o se enfermaba o tenía un accidente tonto. Un patrón clarísimo. Estaba atrapado en el pan de la vergüenza. Vale, después de toda esta información, que es muchísima, la pregunta es, ¿por dónde empezamos? ¿Cuál sería el primer paso práctico? Lo bueno es que no propone rituales complejos, sino pasos de autoobservación muy sencillos. El primero, observar el nombre. ¿Simplemente observarlo? Mirar tu primer nombre tal como está en el DNI y hacerse una pregunta honesta. ¿Cómo me siento cuando me llaman por mi nombre completo? ¿Más fuerte, más presente o me siento pequeña? Como si me estuvieran regañando. Esa sensación ya es un termómetro. Vale. El segundo paso, imagino, tiene que ver con los patrones. Exacto. Revisar los patrones repetitivos. Coger papel y boli y anotar, sin juzgar, qué situaciones se repiten en el amor, el trabajo, las finanzas. Y una vez escrito, cambiar la pregunta. En lugar de ¿por qué me pasa esto a mí?, preguntar. Si esto fuera parte de mi contrato, ¿qué lección me está pidiendo? ¿Qué es lo que no estoy viendo? Me falta el antídoto para el pan de la vergüenza. Ese es el tercer punto. Cuidar cómo se recibe y cómo se da. La propuesta es que cada vez que se reciba algo bueno, no quedarse solo en el gracias. Tomarse un momento para pensar, ¿cómo puedo mover esta energía? ¿Cómo puedo pasar esta bendición a otra persona? Puede ser algo pequeño, no hace falta que sea grande. Claro. Ayudar a alguien, dar un buen consejo. Eso, según la enseñanza, activa el flujo y abre el recipiente para recibir más luz. En resumen, hemos explorado esta visión sobre los contratos del alma, cómo nuestro nombre funciona como un código personal y la importancia de vivir alineados con nuestro diseño único, no con el de otros. Y para cerrar, queda una reflexión final, una invitación. La propuesta no es creer ciegamente, sino usarlo como una herramienta de introspección. Tomarse unos minutos en silencio y preguntarle directamente a la propia alma, a esa Neshama, si la vida que se está viviendo se parece a lo que se firmó antes de nacer. Y quizás la respuesta no sea un sí o un no, pero la propia pregunta ya nos pone en el camino correcto. Recordando siempre que el objetivo no es copiar el diseño de nadie, por muy exitoso que parezca, sino descubrir, honrar y vivir plenamente el diseño único e irrepetible de la propia alma.